me sigue con su vista solamente. Dice que la fe viene por el oír de la palabra. Así que también oír es bueno. Ahí es donde viene la fe. Usted empieza a oír algo y esa palabra va a tocar su corazón. Y esa palabra es la que le va a aumentar la fe. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Lamentaciones 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y en sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen y sus vírgenes están afligidas, y ellas tienen amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes y sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron siervos que no hayan pastos, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, no hubo quien la ayudase. Se acordó en los días de su aflicción y de sus rebeliones, y todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos, la miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que oraban y los menospreciados, porque vieron su vergüenza, y ella suspiraba y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto ella descendió sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Fíjese una cosa, hermanos. Esto habla acerca de un hombre que estaba afligido, que estaba de un modo tremendo, triste. Entonces fíjese, a lo que voy aquí es que el pueblo de Israel había desobedecido al Señor y se habían apartado de los mandamientos de Jesús, y el Señor los mandaba en un cautiverio a Babilonia. Fíjese nada más, cuando este pueblo viene a invadir a Jerusalén, dice que ellos le pidieron ayuda a otras naciones que los librasen de la mano de los de Babilonia, en lugar de pedirle ayuda a Jehová. Fíjense nada más qué cosa tan terrible, porque en este versículo dice: amargamente lloran en la noche, sus lágrimas están en sus mejillas, no tienen quien las consuele de todos sus amantes. Todos sus enemigos la faltaron y se volvieron sus enemigos. Fíjese nada más cómo le llama la traición del pueblo de Jehová que esta nación había hecho a los amantes. Fíjese nada más, el pueblo de Dios hoy en día, hermanos, tiene que estar libre de toda tristeza, de toda amargura y de toda esta tristeza. Fíjese una cosa, hay una cosa bien diferente entre la tristeza de alguien y la depresión. Hoy en día, hermanos, hay algo que es una estadística, ¿verdad? Dice que las enfermedades de este siglo se llama depresión y ansiedad. Pero ¿qué es la causa de la depresión? Fíjese una cosa, la causa de la depresión dicen que es algo psicológico en la mente, y es algo que totalmente tratan de explicar que son cosas a veces psicológicas, de algo que nos puede trastornar, de algo que tenemos en la mente, y son sustancias químicas que nos hacen estar deprimidos, pero no es así. Sabe que la
la depresión viene a causa del pecado. Porque al igual que este pueblo, hermanos, que había pecado y apartadose del Señor, el Señor le dio permiso a estas naciones que la invadieran y tenía señorío sobre ellas porque se apartaron de Dios. Entonces, fíjese, la causa de la depresión en un hombre, en una mujer, no es algo psicológico, sino es el pecado que inconsciente o conscientemente ha hecho y no ha reconocido delante de Dios. Fíjese, algo que se puede notar aquí también es que, fíjese, había alguien que les predicaba. Jeremías decía que venía este cautiverio a la iglesia, pero había otros profetas que decían que no, que todo estaba bien y que no había pecado y que todo iba a estar en calma y que no iba a acontecer esto. Entonces, fíjese, hay iglesias hoy en día, hermanos, que vienen a la iglesia y nosotros venimos a recibir palabra de Dios y el Señor le recibe con los brazos abiertos en la condición que usted venga. Solo hay una condición: arrepiéntete de tus pecados y confiésalos al Señor. Y esa es la clave para que el Señor nos dé esta libertad de toda esta opresión demoníaca. ¿Sabe una cosa? ¿Por qué es una opresión demoníaca? Porque una vez que el hombre peca, hermanos, vienen estos pensamientos a la mente y Satanás tiene autoridad para ponernos cautivos. Fíjese una cosa, la palabra del Señor dice que el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Entonces, fíjese, hay veces que las personas se ponen a pensar, entran en una depresión y no se ha puesto a pensar que esa depresión es causa de un pecado que tal vez no ha confesado al Señor. Es diferente la tristeza que hay en alguien. ¿Por qué es diferente? Porque alguien que está triste, pero si ha confesado sus pecados al Señor, el Señor viene y le consuela, porque eso dice su palabra. Dice que Él mandará al Consolador y que no estaríamos solos hasta el fin del mundo. Pero una persona que no ha confesado el pecado, hermanos, entonces es esclavo de ese pecado y de Satanás, y entonces por ende Satanás tiene derecho sobre usted. Fíjese nada más qué cosa tan terrible. Fíjese una cosa, cuando alguien entra en depresión, alguien que es pobre, esta gente pobre tiende a tener pensamientos suicidas y querer, oh, mi vida no vale nada, yo tengo esto y mira lo que me está pasando, todo eso. Entonces entra en una depresión constante. ¿Y sabe qué pasa? Esas personas siempre están en constante sueño, está dormido, no quiere salir, no se quiere arreglar, no quiere salir a ver al aire, ni siquiera nada, porque está en una depresión. Pero esa depresión habla de que este hombre necesita tener un acercamiento con el Señor y pedirle perdón por algún pecado que él haya cometido. Eso es una persona pobre. Una persona rica, hermanos, empieza a hacer esto. Está deprimido y no sabe qué hacer. Entonces, como hay dinero, vamos a cambiar la casa. Empiezan a remodelar todo. Esta casa ya no me gusta, vamos a movernos de ciudad. Y compran otra casa en otro lado. El carro no me gusta y yo no puedo estar en paz. Pues compro otro carro. Y cree que la solución es irse cambiando, irse en las cosas materiales para que esa depresión se vaya de su vida. Ahora fíjese, cuando un cristiano está deprimido, se cambia de iglesia. Empiezan a ver en la iglesia, oh, es que aquí el Señor no me llena, no me toca, yo tengo que ir, y se cambia de iglesia, santo Dios. Y fíjese que los problemas aquí vienen por no reconocer el pecado que hay en uno. Fíjese una cosa, hay una parte en la Biblia donde dice, Señor, escudriña mi corazón y quita todos los pecados que para mí son ocultos. A veces, hermanos, que nosotros, fíjese una cosa, como este pueblo decía que consultaba primero y le pedía ayuda a otros países en lugar de pedirle ayuda al Señor. Fíjese, cuando nosotros venimos y estamos en esa situación, tristes, deprimidos, y que Satanás tiene señorío sobre nosotros, fíjese, hay personas que van y consultan con el brujo, consultan con alguien que le vaya a leer las cartas y que le diga, oh, esto te está pasando por esto y haz tal cosa, y eso, ¿sabe qué es lo que hace? Lo hace prisionero aún más de esa situación en la que está viviendo. Entonces, fíjese nada más, la cosa tan terrible aquí es que como nosotros le hemos dado cabida a Satanás,
Satanás tiene señorío sobre nosotros, sobre nuestras cosas materiales, sobre nuestros hijos y sobre todas las cosas, porque no hemos confesado a Cristo. Fíjense, luego hay personas que dicen, no, a mí me ha ido muy mal, se me ha quebrado el carro, me ha pasado tantas cosas y yo creo que yo estoy salado. No es así. La sal, por si no lo sabe, dice que es la sal del mundo. La sal lo que hace, evita la pudredumbre de algo. Antes, en el tiempo antiguo, ¿sabe con qué le pagaban al obrero? Con sal. Porque la sal servía en todo tipo, servía para que los alimentos no se echaran a perder, servía para darle sabor a las cosas. Fíjese nada más. Entonces, esa palabra errónea de decir estoy salado, eso es algo equívoco, porque la palabra del Señor dice que vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra. Somos la que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y esa sal está en nosotros, el pecado es echado fuera y nosotros estamos con vida. ¿Por qué? Por esa sal que no deja que el pecado entre y entre podredumbre a nuestras vidas. Fíjense nada más. Entonces aquí lo importante de esto, hermanos, es que como este pueblo está afligido y como este hombre, yo quise ver de alguien en la Biblia que se sintiera en ese modo afligido. Porque hay veces el pueblo del Señor igual a veces se quiere sentir afligido.